Guaclenene Chitayanel, buenas tardes, Cacramalyan, presidente. Muchas gracias, presidente. Vengo aquí a esta tribuna, hermanas y hermanos, porque hoy quiero manifestarles que en la pasada sesión de la Comisión de Asuntos Indígenas, cuando se aprobó el proyecto de decreto que adiciona la fracción 17 al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, un servidor votó a favor de la misma. Sin embargo, hoy quiero rectificar el sentido de mi voto, ya que estaré votando en contra del dictamen por algunas razones que a continuación voy a mencionar. La propuesta del presente dictamen tiene como objetivo que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas coadyuve a la integración y actualización del Registro Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas, a fin de que dicho registro sea la base para la definición de políticas públicas de esta Administración Pública Federal para la atención de las poblaciones indígenas. Nosotros tenemos la interrogante, es que si ello se constituye como una herramienta para los pueblos, para que realmente podamos ser tomados en cuenta. La respuesta es no. Los pueblos no requieren que se les registre en una base de datos para que se definan sus políticas públicas sin la participación de los mismos o sin haberse llevado un proceso de consulta. En este último, quiero ser muy preciso. La legislación internacional es muy clara y estipula que la consulta a los pueblos indígenas debe de establecer un proceso que conlleva el consentimiento libre, previo e informado. Recordemos que la consulta con consentimiento libre, previo e informado es un derecho fundamental e inherente a la libre determinación que tienen nuestros pueblos y comunidades para poder conocer y determinar las acciones a seguir frente a asuntos legislativos y administrativos que se pretende realizar dentro de sus tierras o territorios, incluso cuando sean afectados directa o indirectamente. Asimismo, el derecho internacional es un buen referente para saber cómo se debe concebir el desarrollo de los pueblos indígenas. Ejemplo de ello es lo que establece el artículo 7 del Convenio 169 de la OIT, el cual es muy ilustrativo y a la letra dice: los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en la que atañe al proceso de desarrollo en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones, bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar en la medida de lo posible su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles libremente. Asimismo, el artículo 23 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas establece: los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la elaboración y determinación de programas de salud, vivienda y demás programas económicos, sociales que le conciernan, y en lo posible administrar esos programas. En resumen, hermanos y hermanas, este Registro Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas es un remedio de lo que ha venido siendo el Registro Nacional de Vehículos, el RENAVE. Es un remedio también de lo que ha venido siendo el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, cuando lo fundamental es que nuestros pueblos y comunidades puedan tener derecho a la consulta, que es lo que hemos estado planteando desde el inicio de esta legislatura, y que muchas personas, muchos hermanos y hermanas no han querido entender que ese es lo fundamental para nosotros como pueblos y comunidades indígenas. Nosotros lo que queremos como pueblos es el pleno reconocimiento como sujetos de derecho público y no de registros de datos.
Se requiere de una ley de consulta bajo el principio de consentimiento libre, previo, informado, una ley de desarrollo integral para los pueblos y, en fin, todavía hay una agenda pendiente para nuestros hermanos y hermanas. Por eso, hermanos y hermanas, les agradezco mucho que me hayan escuchado y yo vengo a pedirles que votemos en contra o que en todo caso podamos rediscutir este dictamen. Es cuanto, compañero presidente. Agrama el Chiquián, muchas gracias. Por favor, diputado Jaime Cárdenas. Gracias, señor diputado, por aceptar mi pregunta. Si entendí bien lo que usted nos está comentando, es que votemos en contra porque este dictamen es insuficiente, pero no solamente es insuficiente para garantizar plenamente los derechos de los pueblos indígenas. La pregunta que quiero hacerle es si también usted considera que además de insuficiente, este dictamen viola el principio de la autodeterminación de los pueblos indígenas previsto en el artículo 2 de la Constitución, tanto en el párrafo 4 del artículo 2 de la Constitución, así como en el apartado A, fracción primera del artículo 2, que establece que los pueblos y las comunidades indígenas tienen derecho a decidir sus formas internas de convivencia y de organización social, económica, política y cultural. En pocas palabras, este dictamen está centralizando decisiones en la autoridad civil, violentando el principio de autodeterminación de pueblos y comunidades indígenas. Quiero preguntarle qué opina usted a ese respecto, señor diputado. Mire, es correcto. Para nosotros, como pueblos y comunidades indígenas, sentimos primero que es insuficiente esta reforma, que no basta con hacer un recuento de pueblos y comunidades a nivel nacional para que podamos nosotros tener el derecho al desarrollo. Necesitamos que haya una ley distinta que reconozca nuestros derechos y nuestro derecho fundamentalmente a la consulta. Por eso lo decíamos que esto es insuficiente. Segundo, efectivamente, no solamente es violatoria de la Constitución, también contraviene algunas disposiciones de la Corte Internacional en materia de derechos humanos que ha venido planteándose en los últimos días. Por eso nosotros suplicamos muy atentamente que tratemos en este momento no pasar por encima de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, sino que tratemos de asimilar, de comprender y que vayamos haciendo una reforma que realmente nos sirva a todos los mexicanos. ¿Quiere hacer una pregunta, diputada? Sí, que si acepta usted una pregunta de la diputada Noé Uranga. Sí, la acepta. Grande. Muchas gracias. Diputado, si estoy entendiendo bien, estamos ante un hecho grave que estaría implicando la violación al primero constitucional y al cuarto constitucional. Como usted sabe, el tratado de la OIT 169 firmado por México que nos obliga sobre pueblos indígenas y tribales, obliga a que las comunidades hagan consultas sobre acciones legislativas y políticas públicas. Esa es una obligación que tenemos como Estado y que tienen ya garantizada para el impacto de las políticas que directamente les afectan. El artículo 6 incluso habla de que serán los procedimientos, se tendrán que seguir en cada comunidad los procedimientos apropiados a través de las instituciones de representantes que tenga cada comunidad. Si entiendo bien, lo que usted está planteando es que este padrón implicaría, entiendo que es así, desatender a esta norma internacional y además el padrón en consecuencia impediría esto que es mandato internacional, que es que las instituciones representativas de cada comunidad tengan, como lo dice el tratado y como lo dice las disposiciones, este libre albedrío con respecto a su autodeterminación que establece, por cierto, también el artículo 4 de la Constitución. ¿Estamos en este supuesto, diputada? Efectivamente, diputada. Nosotros, después de reflexionarlo bastante, después de la votación, vimos que corremos ese gran riesgo de que la legislación fundamental quede supeditada a un simple padrón.
Por eso nuestro llamado a esta asamblea para que corrijamos el asunto y que podamos caminar de buena manera en la dictaminación de esta iniciativa. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.